vamos a continuar trabajando con la parte de los elementos de JPack Compose, que eran con los que estábamos viendo en la clase anterior. Solamente que creo que la parte del el drop down menú no nos apareció, no nos funcionó. Yo les mencionaba que íbamos a revisar, cuando yo iba a revisar en mi computadora cuál era el problema, y después pues les iba a decir cuál era la solución. Y al final de cuentas, pues es un código que no colocamos. Si nos vamos al drop down menú, este es el drop down. Por aquí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este iba a ser un elemento cliqueable, pero no le habíamos puesto el código? Entonces aquí debe de llevar este expander igual true. Eso está en la función drop down. La última que hicimos en la clase anterior. No, el expander es la variable de estado que teníamos en la parte de arriba. ¿Hola? ¿El que no tenía? Les aparece abajo porque el drop down menú que hemos estado utilizando, el column que hemos estado utilizando rellena toda la parte de la pantalla. Entonces por eso ese elemento se pega hacia la parte inferior. Entonces lo que hay que hacer es aquí en el modify solo dejen el padding, quítenle lo que tenga creo que le habíamos puesto fill max white, entonces pónganle nada más el padding y lo vuelven a ejecutar. Y me dice si ahora se aparece pegadito. Bien, ese básicamente es un drop down menú, es un elemento que al darle clic le va a aparecer en el listado de la aplicación. O sea, básicamente pues lo voy a ejecutar yo desde acá. Al ejecutarlo se van a dar cuenta que corre en ese caso la aplicación, y al darle clic al cuadro de texto, este automáticamente muestra
el listado de ciudades, y después de mostrar el listado de ciudades puedo seleccionar cualquiera de ellas. Acá están en ese caso los elementos. Si le doy clic acá me aparece el listado de ciudades, y si le doy clic a cualquiera ya me aparece la ciudad seleccionada, y ya me aparece en el cuadro de texto. ¿Okay? Entonces básicamente eso es lo que hace. Si le doy clic acá, vean, selecciono cualquier otra, ya me aparece la ciudad seleccionada. Entonces ya funciona en la parte de la aplicación. Y ese es básicamente un drop-down menu. Es un elemento que es muy útil cuando queremos mostrar un listado de posibles opciones que queremos que se verifiquen, que se muestren. Vamos a ver ahora otro elemento. Vamos a ver otro elemento. Vamos a venirnos a la parte del administrador donde está la carpeta de archivos, y nos vamos a crear un nuevo archivo de tipo file, y a este le vamos a poner como nombre slider. Creamos un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner slider de tipo file. Entonces ahí le damos enter, ya nos va a generar en ese caso la parte del espacio para poder digitar en ese caso las opciones. Vamos a poner una función de tipo composable, y abajo vamos a poner una función que se va a llamar mySlider, que se va a tener un modifier similar al como lo hemos visto en clases anteriores, y tenemos que importar este modifier. Bien, cuando ya vayamos a crear el slider, este básicamente necesita para funcionar una variable de estado. Entonces tenemos que definir desde un principio esa variable de estado. Le vamos a poner a esa variable slider position by remember, y adentro le ponemos el mutable state of, y originalmente esta variable va a tener 0f, que sería en ese caso un valor de tipo float. Aquí, si nos aparece subrayado, hay que importar en ese caso las dos propiedades. Le dan dos veces al enter para que les pueda sacar o importar las librerías adecuadas. Y luego en la parte de abajo definimos, creo que tengo un paréntesis de más, este está de más, así sería. Luego en la parte de abajo definimos el objeto, que sería el objeto slider. Le ponemos así, o le ponemos slider, y este objeto slider tiene algunas propiedades predeterminadas. Ahí donde le he puesto slider le voy a dar enter para colocar en este caso las definiciones de las propiedades, y la primera es la propiedad value. La propiedad value tendríamos que colocarle en ese caso el slider position, que sería la variable que tenemos en la parte de arriba, y además de eso debemos de configurar el método onValue
onValueChain, que este es básicamente una función lambda. Y acá lo que tendríamos que hacer, decirle que en este caso el slider position va a ser igual a it. Y así nos quedaría la definición del elemento. Para comprobar cómo se ve, para verlo ya en el diseño, nos venimos hacia el Main Activity y vamos a vamos a copiar estas líneas y las vamos a comentariar. Hacemos el comentario y luego en la parte de abajo vamos a poner My Slider. Que sería la función que vamos a mandar a llamar. Y ahora lo mandamos a ejecutar. Si lo mandamos a ejecutar, creo que no se ve. Sí, aparece aquí arriba, porque no lo hemos puesto todavía, no lo hemos puesto dentro del column. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo dentro del column para que se pueda visualizar de manera adecuada. Entonces vamos a regresar de nuevo a la función slider y vamos a crearnos aquí arriba un column y acá dentro de las llaves vamos a poner el slider. Entonces nos copiamos el slider y la ponemos dentro de las llaves para que se vea mejor. Y al modifier, al column, le vamos a colocar el parámetro modify. Ahí le ponemos, le ponemos modify igual a modify punto fill max size. Y ahora sí, revísenlo cómo se ve. Si lo ejecutamos, ahí está el slider. Es que así no lo veo bien. Vamos a poner un padding, tal vez así lo logramos ver bien porque no se alcanza a distinguir. Vamos a poner un punto padding y le vamos a poner 10 dp. Y el dp hay que importarlo. Vamos a ver ahora si se logra. Bueno, ahí está el slider. Si se dan cuenta, este es el slider. Es un elemento que se arrastra. Básicamente hacemos este proceso
de rellenar básicamente el elemento de adentro hacia afuera. Ese es el objeto slider. Ese objeto slider almacena internamente como el progreso. Eso es como que ustedes quieran poner una barra de progreso. Se han fijado, por ejemplo, cuando ustedes están colocando una canción, podríamos utilizar un slider para que vaya avanzando conforme la canción se va reproduciendo. Es un ejemplo de donde podríamos utilizar el slider. Pero lo que me interesa es que veamos cómo podemos tener acceso cómo podemos tener acceso al valor que cambia constantemente cuando nosotros arrastramos el elemento. Entonces lo que vamos a hacer es que en la parte de abajo vamos a poner un objeto text, y en ese objeto text le vamos a agregar la propiedad y aquí le vamos a poner slider position. Si se dan cuenta, ahí el slider position nos lo está colocando de color rojo porque el valor que le tenemos que enviar es un texto y le estamos enviando un valor de tipo float. Entonces existe un método que se llama toString que me permite en este caso transformar ese slider position, transformarlo a un valor de tipo texto o una cadena de caracteres. Si ahora lo ejecutan en la parte de la aplicación, van a ver los resultados que obtenemos al ejecutar ese elemento. Vean, ahí aparece el valor. Si lo empiezo a desplazar en la parte del cuadro de texto que teníamos en la parte inferior, empieza a cambiar. Ahora ya los valores están apareciendo acá. Por ejemplo, aquí dice 0.53, 72 y un montón de números, y así van mostrándose varios valores al momento que nosotros arrastramos el slider. Eso es lo que hace ese objeto, pero lo que quiero que vean es que básicamente está devolviendo valores entre 0 y 1. O sea, no es que devuelva un porcentaje del 1 al 100, sino que lo que hace es devolver valores entre 0 y 1. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros en ese momento, es básicamente ese valor del porcentaje. Vamos a mover esos elementos al centro del contenedor. Para eso vamos a trabajar con las propiedades que tiene el column. El column tiene una propiedad que se llama vertical arrayment, y a este le vamos a poner arrayment.center para que lo mande al centro, y de una sola vez le vamos a poner el horizontal arrayment y vamos a hacer que se centre horizontalmente. Quedaría de esa manera. Entonces ahora si lo ejecutan, automáticamente el slider se lanza hacia la parte del centro de la pantalla. Ahí se lanzó a la parte del centro de la pantalla y ya puedo ver en ese caso el resultado del elemento que acabamos de generar. Ahora, no nos sirve de nada el estar mostrando, si quisiéramos visualizar ese valor, no nos sirve de nada el estar mostrando valores como eso, valores de 0 punto y algo. Nos sirve mucho mejor si en lugar de mostrar esos valores mostráramos porcentajes. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esa variable que tenemos definida ahora a un modelo de porcentaje, o vamos a hacer que nos muestre porcentajes. Vamos a crearnos aquí arriba, vamos a crearnos una variable de estado que se va a llamar valued%, que sería valor en porcentaje, que esta variable va a ser by remember. Le ponemos el mutable state of, y a esta le vamos a poner originalmente el valor de 0. O sea que se convertiría en una variable entera, el valor del porcentaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer para convertir ese valor del porcentaje que tenemos ahí, o que se muestre en este caso el valor del porcentaje? ¿Cómo vamos a hacer para que cuando se esté moviendo la barra de desplazamiento también cambie ese valor
En la parte del slider, si revisamos en esta parte de acá, aquí donde tenemos el onValue Chain, aquí le asignamos al slider position y le asignamos el valor. Entonces esto lo vamos a poner en varias líneas de esta manera, y por lo tanto ya podemos agregar aquí otra instrucción. Ya le puedo decir, por ejemplo, que el value percent va a ser igual al slider position, eso multiplicado por 100. ¿Okay? Eso lo que va a hacer es que, por ejemplo, si tengo 0.5, lo va a multiplicar por 100, me va a dar 50, pero me va a dar 50 con un montón de decimales. Entonces, ese valor, para transformarlo a entero, le puedo poner to int en esta sección, y ya eso hace que el valor que nosotros hemos multiplicado, que originalmente es un flotante, lo convierta a un valor entero. Entonces ahí, dentro del paréntesis, colocamos la operación. Esa operación me devuelve un entero, y ese entero lo convierte, perdón, me devuelve un flotante, y ese flotante lo convertimos en un valor de tipo entero. Por lo tanto, ahora en la parte de abajo, en lugar de poner slider position en esta sección, vamos a colocar el value percent, que sería el valor en porcentaje, el value percent. Corranlo ahora y me dice si aparece el porcentaje. ¿Ya aparecen porcentajes? Sí, ¿verdad? Si lo corremos, en esa parte de acá ya está apareciendo el valor en porcentaje. ¿Vean? Ahí ya me dice, bueno, desde aquí casi no veo, pero ahí aparece el numerito. Por ejemplo, esa posición representa el 52%. Le podría agregar el signo de porcentaje si quisiéramos, para que apareciera más representativo. Pero básicamente así es como funciona en ese caso esa parte del diseño de la aplicación, para poder representar en ese caso porcentajes. A este elemento, si nosotros quisiéramos, a este mismo slider, yo le puedo agregar aquí en la parte de abajo, le puedo agregar un parámetro que se llama value range, y colocarle, por ejemplo, un rango. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita le he puesto value range y le he puesto valores de 0F hasta el valor del SF. Estos signos de mayor, de menor que lo coloca la aplicación, lo coloca en este caso en el estudio. El porcentaje se representa con punto, sería 0F, punto, 10F. Ese es un rango. Recuerden que vimos los rangos en Kotlin. Básicamente ese es un rango. Lo que les estoy diciendo ahora es que los valores que van a aparecer acá ya no van a ser valores de 0 a 1 como lo teníamos anteriormente, sino que ahora se van a representar como valores de 0F a 10F. El valor máximo que debería de generar es el valor de 10. Cuando lo desplacemos, va a ir dividiendo, digamos, ese espacio para poder colocar esta cantidad de información. También tiene otra propiedad le voy a poner aquí, la propiedad se llama steps. Esa propiedad de steps, por ejemplo, yo le puedo decir 9, le puedo colocar el valor de 9. Esa propiedad de steps
representa la cantidad de saltos que va a dar cuando nosotros lo desplacemos. Si se dieron cuenta, cuando yo muevo el slider se mueve de manera uniforme sobre esta parte del evento. Entonces los saltos son relativamente pequeños o los incrementos son muy pequeños. Pero sin embargo, si le colocamos ahora el número de saltos, la diferencia va a ser que cuando lo ejecutemos, no sé si logran ver esos puntitos rojos. Esos puntitos rojos que aparecen ahora, o esos puntitos que aparecen ahí, son puntitos que al desplazarlo, automáticamente se va a pasar a ese punto. O sea, no va a colocar valores intermedios, sino que lo va a ir como granulando, digamos. Entonces, el desplazamiento ya no va a ser un tanto uniforme, sino que se va a ir saltando por diferentes valores. Entonces, si ahora lo veo, vean que aquí, si lo desplazo, vean que se ve el salto que cuando lo desplazo se mueve hasta el siguiente elemento. Entonces, así es como funciona también esa parte del slider. Bien, vamos a ver ahora otro objeto parecido a este slider, solo que se llama range slider. Entonces vamos a crearnos de nuevo otro archivo en el paquete, le damos clic derecho, le damos nuevo, seleccionamos Kotlin Class, le damos File y a ese archivo le vamos a colocar range slider. Le vamos a colocar range slider de rango abreviado. Y le damos enter. Y a este archivo le vamos a agregar siempre una función de tipo composable y vamos a configurar acá la función myRangeSlider, que esta va a tener siempre un modifier y ese modifier hay que importarlo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a agregar un contenedor de tipo column y a ese column de una sola vez le vamos a colocar las propiedades, le vamos a poner el modifier .fillMaxSize y le vamos a poner el vertical arrayment igual a arrayment.center y le vamos a poner siempre el horizontal arrayment igual a central horizontal. Y en ese myRange, en ese elemento vamos a colocar el range, el objeto se llama range slider. Y este range slider tiene dos propiedades, uno es la propiedad value, le voy a poner por el momento un rango solamente para colocar el valor. Y el otro es la propiedad onValueChain, que por el momento le vamos a agregar una función lambda nada más. Lógicamente no hemos puesto todavía la definición de la variable que va a manejar ese elemento. Como siempre,
deberíamos de tener una variable de estado que permita manipular el elemento que acabamos de crear, porque pues ahorita solamente si lo dibujamos se desplaza de un lado para otro, pero no almacena los valores, no almacena ningún dato. Entonces por eso es de que deberíamos de asignarle en ese caso siempre la variable de estado. Por lo general, cada vez que vayamos a crear un objeto de este tipo, es indispensable asociarlo con una variable de estado. Entonces la vamos a crear arriba. Le vamos a poner arriba a la variable, le vamos a poner current range, por ejemplo, by remember. Y aquí le ponemos un mutable state of. Y acá le vamos a poner el rango. El rango sería de 0f, punto, 10f. Y esto pues lógicamente tenemos que importarlo para que funcione. Entonces ahí tenemos definida la... ¿Perdón? Ahí depende, recuérdense que depende cómo lo queramos usar, porque puedo usar by remember o by remember saveable. La diferencia entre una y otra es que cuando miremos el teléfono, una la recuerda y la otra no. Entonces ahí depende de lo que queramos utilizar. Bien, eso lógicamente, esa variable que acabamos de colocar, que sería la current range, se la vamos a asignar aquí abajo. Entonces le ponemos current range en esta sección que sería la parte del código, y en el onValueChain le vamos a poner current range igual a it. Así quedaría. Como siempre, ya que lo hemos definido, nos vamos hacia el main activity, y en el main activity lo vamos a mandar a llamar. Vamos a copiar esta y la vamos a dejar comentariada, y aquí mandamos a llamar my range slider y lo ejecutamos para ver cómo se ve. Si lo ejecutamos, van a notar que ahí está el range slider. La diferencia del range slider es que tiene dos rangos, vean. Tiene un rango por el lado izquierdo y tiene un desplazamiento por el lado izquierdo y tiene un desplazamiento por el lado derecho. O sea, ahí puedo acotar, digamos, los valores para poder especificar un rango específico de datos. Para eso sirve este elemento. O sea, ya no es un slider común, sino que podemos hacerlo, podemos desplazarnos en ambos extremos. Pero a esto, para poder saber qué es lo que estamos seleccionando, tenemos que siempre hacer lo mismo. Venimos aquí a la parte del range y acá vamos a agregar un objeto de tipo text con la propiedad text, que va a decir en ese caso current range punto toString, para convertirlo a cadena de caracteres, y así podamos visualizar qué es lo que estamos mostrando.
aquí esto para que nos funcione de manera adecuada, tenemos que agregarle otra propiedad en esta parte de acá. Le voy a poner una coma y le voy a poner la propiedad value range para indicarle cuál va a ser el rango de valores que vamos a utilizar. ¿Okay? Si no, no va a tomar ese rango de valores. Y le puedo poner también la propiedad de steps. Podemos utilizar steps 9, por ejemplo, para decirle los saltos que va a hacer al momento de generar, en este caso, el valor. Entonces, ambos propiedades son iguales que el slider. La diferencia es que este range slider me permite colocar, en ese caso, valores extremos. Veamos cómo se ve este elemento. Vean, ahí está el range. Y si ahora lo desplazo de la izquierda o de la derecha, aquí me está mostrando, en ese caso, la parte del rango. Así es como funciona el range. Es para seleccionar un rango de números. Ahora bien, ¿cómo tengo acceso a ese rango de números que he seleccionado? Aquí abajo puedo colocar otra vez otro text y colocarle la palabra text y decirle que quiero ver el valor inferior. Dos puntos y le colocamos dólar y ponemos en ese caso el current range, y este tiene un valor que se llama, o una propiedad que se llama star. Con esa propiedad de star puedo ver el valor inicial. Y si quiero ver ya no el valor inferior, sino que el valor final o el valor superior, entonces aquí le ponemos, en lugar de star, le ponemos en inclusive. Entonces ahora si lo ejecutamos, van a notar que ahí aparece ya el rango, y en el caso dentro de los cuadros de texto, en esta sección de abajo, cuando arriba está el rango, aparece que he seleccionado del 3 al 6, y en la parte de abajo dice el valor inicial 3, el valor final 6. Entonces con eso ya, con ese rango, yo conforme lo voy cambiando, automáticamente se van actualizando los valores. Con esos valores puedo tener acceso a esos elementos y hacer algún proceso. Digamos que eso sea un formulario y yo le esté solicitando al usuario que seleccione, por ejemplo, un rango de edades, por decirles algo. Voy a poner un filtro para un rango de edades. Utilizo este elemento y ahí le puedo especificar el rango de edades que necesito mostrar. Y ese filtro podría automáticamente actualizar un gráfico, por ejemplo. Podría ser la manera en la que nosotros podríamos utilizar estos elementos. Veamos ahora, preguntas con el slide. ¿No? Es bien simple de utilizarlo. Veamos ahora las cajas de diálogo. Las cajas de diálogo son un tema, digamos, un tema por aparte, porque nosotros podemos crear tres tipos diferentes de cajas de diálogo, o tres tipos de elementos que podemos utilizar. Las cajas de diálogo, ustedes saben que son aquellas ventanitas que nos aparecen cuando nos quieren notificar algo, que aparecen con un signo de aceptar o cancelar, que nos puede hacer algún tipo de pregunta. Eso normalmente es una caja de diálogo. Nosotros podríamos personalizar una caja de diálogo haciéndola todo desde cero, pero es demasiado complicado. Mejor nos vamos a crear nuestra propia caja de diálogo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo.
Y a este nuevo archivo le vamos a poner diálogo. Diálogo en inglés. Le damos enter y ahora aquí nos vamos a crear siempre una función de tipo composable y nos vamos a poner myDialog. Esta myDialog siempre va a traer un modifier de esta manera y aquí vamos a importar este dato. Y vamos a poner las capas de diálogo. Bien, una curiosidad que tienen las cajas de diálogo es que así como el drop-down menú siempre están visibles. Cuando nos aparece en la pantalla, estas siempre están visibles. Y se recuerda que, por ejemplo, con el drop-down menú existía una propiedad que se llamaba expander, que es la que permitía ocultarla o visualizarla. En nuestro caso, con los diálogos, el diálogo siempre va a estar presente dentro de la aplicación y vamos a tener que buscar algunas estrategias para ocultarla o mostrarla, para que desaparezca o que vuelva a aparecer dentro de la aplicación. En ese sentido, vamos a crear el primer tipo de elemento, que sería en ese caso el alert diálogo. Seleccionen la que dice OnDemise, porque es la que está de tipo composable. Que la primera, no, es esta, la que dice OnDemise. Esa es la que tenemos que importar. De hecho, la parte de la importación debería de aparecerles así. Aunque esta la vamos a ver, pero en estas nuevas versiones, tal vez nota que está tachada, significa que está deprecada y que más adelante probablemente desaparezca. Por el momento todavía se puede utilizar, pero más adelante probablemente desaparezca y tengamos que utilizar los otros tipos de cajas de diálogo que podemos crear. Pero aunque esté tachada, vamos a aprender a usarla. Entonces esta, le voy a dar enter a los paréntesis, tiene unas propiedades que son obligatorias. Tiene primero el OnDemise request y a ese le voy a poner por el momento una función lambda en el OnDemise request, y tiene otra propiedad que se llama confirm button. Ese confirm button también le voy a poner una función lambda. Solamente esos dos valores para comenzar. Esos son obligatorios. Bien, el primero, el OnDemise request, es el elemento que ocurre cuando ustedes le hacen un touch afuera de la caja de diálogo. ¿Okay? Han visto que, por ejemplo, algunas veces aparecen cajas de diálogo en las aplicaciones y uno por accidente presiona afuera y se desaparece, se quita. Ese comportamiento nosotros se lo podemos cambiar, o sea, que desaparezca cuando nosotros hacemos touch afuera. Eso lo vamos a controlar con el método que se llama OnDemise request. OnDemise request permite, en ese caso, determinar qué es lo que vamos a hacer al momento de que nosotros representemos acá. Y este config button es el primer botón que nosotros podemos configurar. Este alert diálogo es básicamente una caja de diálogo simple que tiene dos botones, el botón de aceptar y el botón de cancelar. Porque en ese caso yo puedo colocar el config button, puedo colocar cualquier cosa y puedo colocar cualquier otra cosa también en el botón de cancelar. ¿Okay? Pero coloquemos primero el config button. Vamos a agregarle el primer elemento que sería el config button. Para eso vamos a darle enter dentro de las llaves de config button y ahí vamos a agregar un text button. Vamos a agregar un text button.
a este text button que tenemos acá. A ese text button que acabamos de agregar le vamos a poner un text, y a ese text, este también hay que importarlo, le ponemos la propiedad text igual, y entre comillas le vamos a poner aceptar. Está mal escrito text. Ahí, le vamos a poner aceptar. Vean que el config button tiene internamente un text button. ¿Se acuerdan que vimos este text button? Es un simple text, o sea, no tiene mucho formato. Es como, ¿se acuerdan que lo usamos para colocar como simular con hipervínculos? O sea, algo así va a aparecer acá. Hemos colocado un text button y adentro del text button tenemos un text. Eso significa de que este botón, por ejemplo, podría tener un icono en lugar de colocarle la parte de aceptar. A mí, si algunas aplicaciones aparece el dedito o el dedito hacia abajo. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, ponerle diseño, podríamos colocar aquí un icono en lugar de ese elemento. Ya es cuestión de personalizarlo como nosotros mejor nos parezca. Pero la idea acá por el momento es colocarle un texto. Veamos así como está, con esas propiedades básicas, cómo aparece el alert, para que vean que se muestra automáticamente sobre la pantalla. Nos vamos a venir al main, y en el main vamos a comentariar estas líneas y vamos a pegar aquí. Este sería my dialog. Así, ¿verdad? My dialog. Lo ejecutan y veamos cómo aparece esa caja de diálogo. ¿Logran ver la caja de diálogo? No le he puesto que se centre, no le pusimos ninguna parte que esté centrado, no le he puesto dentro del column, no le he puesto ningún elemento adicional. Lo único que le puse fue la palabra aceptar, o el botón config, que sería el botón aceptar. Y ahí no le he puesto absolutamente nada. Y sin embargo, si se dan cuenta, la parte de atrás ya aparece bloqueado, aparece de color gris, y aquí aparece la caja. Pero tampoco yo le he dicho que me muestre la caja. O sea, yo solamente lo ejecuté y pusimos ahí que vamos a mostrar un alert. Eso significa de que ese alert puede estar presente dentro de la aplicación, pero de alguna manera tenemos que ocultarlo. Primero la vamos a personalizar y después la vamos a hacer que se oculte. Ahí esa parte de aceptar, le podemos agregar el segundo botón. Ya no veo. No, estos son los budgets. Ya lo perdí. Ah, ya lo veo. Aquí estaba. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es configurar el otro botón. Aquí termina el config button. Le ponemos una coma. Y ahora vamos a confirmar o vamos a colocar el otro botón. El otro botón se llama dismiss button. Uno es el botón confirmar y el otro es el dismiss, es como el botón cancelar, digamos. O sea, es como el contrario en ese caso. Y en ese elemento, en el dismiss button,
También le podemos configurar lo mismo, le podemos colocar acá adentro, como es una función lambda, podemos colocar un text button, y a ese text button le podemos colocar el texto cancelado, de esta manera. Vean que los botones todavía no le hemos puesto qué van a hacer al darle clic, solo hemos dejado el on click, lo hemos dejado vacío, no hacen nada, pero ya lo vamos a colocar, ya lo vamos a confirmar. Además de eso, le vamos a agregar la propiedad, aquí termina el on-demise, le vamos a colocar la propiedad title, entonces le ponemos title, y este también necesita una función de tipo lambda, y acá le vamos a agregar un text, y le vamos a poner, en este caso, caja de diálogo. Caja de diálogo. Ese sería, en este caso, el título. Y adicional a eso, le vamos a poner otra propiedad que sería la propiedad text. Y aquí adentro le vamos a colocar ese texto, que también sería una función lambda, y le agregamos ese texto. Y lo ejecutamos para ver cómo se ve ahora. Y así se ve la caja de diálogo. Ya se ve muy bonita ahora. Ya aparece el título, yo no le he configurado nada en el título, de hecho el tamaño ya aparece de manera predeterminada. El contenido, tampoco le he puesto ningún contenido en la parte interna, y está el cancelar y aceptar. Ahora, si ustedes ya se implican aceptar y cancelar, no hacen nada. Por el momento no hacen absolutamente nada, pero ya tienen en ese caso la caja de diálogo. Ahora bien, aquí podría haber colocado una pregunta, por ejemplo, ¿está seguro que quiere eliminar un elemento, por ejemplo? Y darle aceptar o cancelar. Es una simple caja de diálogo para hacer procesos de confirmación. Ahora la cuestión es, yo no voy a mostrar la caja de diálogo cada vez que arranque mi aplicación. La caja de diálogo debe de aparecer ante un posible evento. Digamos que yo le dé clic a un botón guardar, está en un formulario, le voy a dar clic a un botón guardar, tengo que mostrar en ese caso algún mensaje de error o algún mensaje informativo. Entonces, en ese sentido, esta caja de diálogo que tenemos acá, la tendríamos que mostrar solamente ante ese evento que se vaya a generar. ¿Cómo vamos a hacer para poder trabajar con ese proceso? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar lógicamente variables de estado. Así que nos vamos a venir hacia la parte del código principal, y la variable de estado la vamos a manejar desde acá. O sea, aquí arriba de MyDiálogo vamos a crearnos una variable de estado. Le vamos a poner var show diálogo by, y aquí le ponemos remember, y en el mutable state of le vamos a poner falso. Ahí nos vamos a crear la variable de estado. Vamos a crearnos una variable de estado que se va a llamar showDiálogo, y esa variable de estado es la que vamos a agregar en la parte inferior. Entonces, ahora que ya tenemos esa variable de estado, se la mandamos como parámetro a la función. Entonces, aquí abajo tenemos la función. Le voy a colocar, después del padding, le voy a colocar una coma, y acá le voy a decir que voy a mandar showDiálogo, que sería el otro parámetro. Solo que, lógicamente, ahorita me va a aparecer error porque ese parámetro no lo hemos definido en la otra función.
Pero la idea original es que ya aparezca esa variable, ya la tenemos definida. O sea, ahora si nos vamos hacia el diálogo, aquí tenemos la función, ya tengo en ese caso el modify, lo voy a poner en otra línea para tenerlos separados. Voy a poner aquí otra línea y aquí vamos a traernos la variable que se va a llamar show, y esa variable show va a ser una variable de tipo boolean. ¿Por qué no le voy a colocar show diálogo? Para no confundirlas, ¿okay? Para que sepan que esta variable que está acá solo existe en esta función, pero está vinculada con la variable de estado que tenemos al otro extremo. Pero aquí solamente me sirve para poder tener acceso al valor y al otro extremo me sirve para poderla manipular, ¿okay? Entonces acá ya hemos puesto la variable show, que es originalmente va a traer un valor de verdadero o falso, ¿okay? Ahorita tiene falso, cuando la definimos tiene falso. Con ese valor que acabamos de generar, pues ya nos podemos colocar una condición. Entonces aquí abajo, antes del alert, le puedo colocar un if show. Le puedo colocar un if show y encerrar esto dentro de la llave. Aquí termina el alert diálogo. Y así nos quedaría. Vean, aquí está la llave que cierra y aquí la llave que abre. ¿Qué va a suceder? Si la variable show tiene verdadero, muestra la caja de diálogo. Si la variable show tiene falso, la caja de diálogo está oculta. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es interactuar con esa variable, hacer que esa variable, cuando la estemos ejecutando, hacer que esa variable dispare o cambie de valor para que se pueda visualizar la caja de diálogo, para que podamos ver el contenido del diálogo que acabamos de dibujar. Entonces, probémoslo primero a ver si funciona, a ver si se oculta. Vamos a probar a ver si se oculta. Si notan, ya no aparece. La caja de diálogo está oculta. La pregunta es ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esa caja de diálogo se muestre, para que esa caja de diálogo aparezca? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que funcione? Esto lo deberíamos de poner por separado, pero nada más a manera de ejemplo, se lo vamos a colocar al Main Activity. Y acá abajo de My Diálogo vamos a dibujar un box. Ahí abajo vamos a dibujar un box. Y en este box vamos a poner un botón. Vamos a poner un botón. Y este botón, de manera predeterminada, tiene que tener el on click. Y una función lambda. Así. Y al botón, en su contenido, le vamos a colocar un text que va a ser igual, en ese caso, a mostrar diálogo. Ahora ese botón nos va a aparecer arriba, justamente colocado en la parte superior. Entonces para eso al box le vamos a agregar algunas propiedades. Primero le vamos a agregar la propiedad modify y le vamos a decir que va a ser igual a un modify punto, y vamos a utilizar todo el ancho de la pantalla, fill max size, y le vamos a decir de una sola vez
que el contenido, ahí tiene una opción que se llama Content Align, sea igual a align punto, y le decimos que lo queremos al centro. Así nos quedaría el box. Veamos ahora cómo se ve el diseño. Si lo ejecutamos, ahí está el botoncito que dice, en este caso, mostrar diálogo. Pero si le hago clic, vean, no hace nada. ¿Okay? Por el momento no hace nada. Pregunto, ¿dónde le pongo el código para que muestre la caja de diálogo? En el on click del botón. ¿Y cuál sería el código? Show diálogo, que sería la variable, igual true. Show diálogo igual true. Ahora si lo corren y le hacen clic al botón, ya debería de aparecer la caja de diálogo. Ahí se ejecuta y le hago clic al botón y aparece la caja de diálogo. ¿Okay? Entonces la caja de diálogo ya funciona, ya hace al menos lo que nosotros queremos, pero seguimos teniendo el mismo problema. Vean, yo al darle clic acá o al darle en cualquier parte, la caja de diálogo no desaparece. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la caja de diálogo? En la caja de diálogo tengo que venir a programar o tengo que venir a colocar código en esa parte de acá a estos botones, a este botón del confirm button para que haga algo, al botón del dismiss button para que también haga algo. O sea, tengo que venir a configurar esas opciones para que se eliminen o ya sea desaparezca o haga cualquier cosa. La cuestión es que para nosotros podría ser fácil decir, quiero cambiar para que desaparezca, pues pongo la variable show en falso, pero eso no va a funcionar, porque esta variable que tenemos acá es una variable que solo está disponible en esta parte y tenemos que hacer referencia a la variable de estado que está en el MediaActivity. Entonces, para hacer ese proceso tenemos que utilizar funciones lambda. ¿Okay? Tenemos que definir funciones lambda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir creando las funciones lambda para que podamos trabajar en ese caso con el proceso. Vamos a venir hacia la parte de arriba y después del show boolean vamos a crear una variable, una función que se va a llamar onDismiss. OnDismiss, esa va a ser una función que no va a traer ningún parámetro y tampoco va a devolver absolutamente nada. Por el momento nos vamos a crear la función onDismiss solamente, solo para probar. Nos creamos la función onDismiss, que es la que se va a ejecutar y por el momento no va a hacer absolutamente nada. Esa función onDismiss, que sería la que se va a encargar de cerrar la caja de diálogo, donde la ejecutamos. Esa es la función lambda, donde la ejecutamos. Esa es la que va a ser la parte del cerrar la pantalla. ¿En qué evento le configuramos para que se ejecute ese onDismiss? En el dismiss button, en la parte del text button, en el on click del text button. O sea, aquí le decimos, en la parte interna le decimos que ejecute la función onDismiss. Eso es todo. No vamos a hacer nada más, solo le decimos ejecute la función onDismiss, que es la que le estamos enviando como parámetro, que todavía no lo hemos enviado, pero es la que le va a venir como parámetro del otro lado.
la que le va a venir como parámetro del otro extremo. Entonces, ahora que ya tenemos la función onDimmIs configurada, nos vamos a regresar al MediaActivity, y en el MediaActivity, si se dan cuenta acá en este diálogo, ya nos está generando un error porque ya necesita el otro parámetro. Entonces le voy a colocar una coma y le voy a decir que voy a mandar el parámetro onDimmIs, que ese básicamente es una función lambda. Es una función lambda. ¿Y qué es lo que va a ejecutar esa función lambda? ¿Qué es lo que haría esa función lambda? El show diálogo. Volver a esconder la caja de diálogo. Entonces le ponemos show diálogo igual falso. Como aquí ya tenemos acceso a la variable de estado, eso ya funciona. Ya le ponemos show diálogo igual falso. Y en teoría ahora sí ya funciona. Solamente vamos a probar el botón cancelar. Lo ejecuto. Ahí corre la aplicación. Le doy clic para mostrarla. Ahí aparece. Y si le doy cancelar, ahí desaparece. Vean que el efecto es una simple variable de estado. La variable de estado es la que controla que la caja de diálogo se muestre o desaparezca. Y la ventaja es que vean, todavía no hemos programado el DIMIS de afuera, pero ya funciona. Ya hace el proceso de, al hacer clic en cancelar, lo quita. Programemos al hacer clic afuera. Hagamos que el proceso también funcione cuando le damos clic aquí afuera, cuando hagamos clic en la parte externa. Para eso vamos a irnos otra vez a la caja de diálogo. Y aquí lo que tendríamos que programar sería el evento onDimmIsRequest. Ese onDimmIsRequest sería un evento que se va a ejecutar al momento que nosotros hagamos clic afuera de la caja de diálogo. Y básicamente lo que haríamos es decirle que ejecute la función onDimmIs. La misma función que hace el botón cancelar es el mismo proceso que va a hacer la función onDimmIs. Lógicamente también puedo personalizarla para que cambie y muestre o ejecute cualquier otra operación. Sin embargo, por el momento con eso es suficiente para que ya haga el proceso. Entonces ahora... Y si giráramos el celular, si lo rotáramos, siempre se va a quitar la caja de diálogo. Si los rotamos, probemos rotarlo. Aquí no veo cuál es el botón rotar. Ahí lo rotamos y ahí desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Porque no estamos ocupando el remember Saveable. Entonces, si la cambiáramos por un remember Saveable, lógicamente sí conservaría su estado. Ahí es donde les digo que es importante considerar esa parte del diseño de la aplicación. Sin embargo, ahora hay un montón de estándares que se están utilizando. Uno casi nunca tira el celular, la mayoría de veces lo mantiene de manera vertical. Y la única, creo yo, que el único momento en que lo tiramos es cuando queremos ver una foto horizontal o un video. De ahí por lo demás, casi en general no queremos jugar. De ahí por lo general aparece de manera vertical. Entonces, ya hay estándares que le indican cómo puede interactuar cuando estamos trabajando con este tipo de aplicaciones. Solo que ahora hay un montón de cosas que tenemos que considerar, porque
Yo creo que, bueno, no sé, Samsung creo que ha fracasado, no sé si han visto la noticia, que ha fracasado con sus teléfonos plegables porque le está perdiendo dinero, todo por introducirlos, pues está dando a un precio donde no le ganan creo que absolutamente nada, al contrario creo que le pierden. Así que probablemente no sé si va a seguir con esa idea o la próxima versión la saque un poco más cara. Y en teoría Apple, según las noticias, dicen que va a sacar su teléfono plegable en la próxima generación. Así que va a haber una competencia entre Apple y Samsung con respecto a los teléfonos plegables. Ahora ya existe entre Huawei, por ejemplo, tiene su propio teléfono plegable también. Creo que también Xiaomi tiene su propio teléfono plegable. De hecho, hay una marca de teléfonos que ya tenía teléfonos plegables, pero ha sacado unos nuevos y los han comparado con Samsung, en donde esos nuevos ya no se les queda el pliegue del teléfono, sino que vuelven a ser completamente listo. Ya no se nota que están plegados. Lo comparan en un video lo comparan con un Samsung. Ponen el Samsung doblado, lo abren y está el pliegue, y ese lo abren y está listo. Sí, es una pelea de a ver cuál es el mejor. Sí, es complicado. Pero bueno, no sé si probar, creo que vale como 2000 y algo el Samsung, 2500 o algo así. Creo que vale, sí es caro. Así que de pensarlo varias veces antes de querérselo comprar. Bien, sigamos ahora trabajando. Cuando queremos actualizar el teléfono, sería poner otro botón para apagar el celular. ¿Cuando quiere, perdón? Actualizar el celular, que usar a veces el cajón es de la misma forma. La misma caja de diálogo. Ajá. Sí, los ejemplos estos son estándares dentro de la aplicación. O sea, ya son propios objetos nativos del teléfono. Entonces, las cajas de diálogo que ustedes ven aquí son las mismas cajas de diálogo que aparecen cuando ustedes están entrando a las opciones del sistema y hacen configuraciones del propio Android. Son nativas. O sea, esas no es que la librería construya a partir de, sino que ya son nativas del propio teléfono. Así que casi lo van a encontrar similares en toda la parte del diseño de la aplicación. Bien, vamos a crearnos ahora el otro evento. Para trabajar con el otro evento, lo que vamos a hacer siempre es realizar un proceso de ejecución, en ese caso dentro del diseño de la aplicación, y vamos a crearnos una nueva función que permita realizar justamente esa parte del proceso. Entonces nos vamos a venir de nuevo a la aplicación. Vamos a venirnos acá a la parte de la aplicación y vamos a crearnos una nueva función que se va a llamar una nueva función lambda que se va a llamar onConfirm, que va a ser una función de tipo que no va a llevar ningún parámetro y que no va a devolver tampoco ningún tipo de valor. Y este onConfirm, lo que vamos a hacer es que en la parte de el botón que tenemos acá, solamente en esta sección, mandamos a ejecutar la función. Le ponemos onConfirm para mandar a ejecutar la nueva función lambda. Acuérdense que yo puedo colocar como parámetros varias funciones lambda. O sea, ahí hemos puesto 2 funciones lambda. Yo puedo seguir agregando más funciones lambda que hagan el proceso de personalizar el código que se va a ejecutar justamente en ese botón. Entonces, ahora que ya lo tenemos listo, nos venimos hacia la parte del Main Activity. Ahí solamente le agregamos el onConfirm dentro del botón. Nos venimos hacia la parte del My Diálogo y ya van a notar que les aparece error, porque aquí le hace falta, le colocamos una coma, le hace falta el parámetro onConfirm igual, y aquí ponemos una función lambda y ahí vamos a ejecutar en ese caso el código que corresponda. Le vamos a dar enter y lo que vamos a hacer acá es mostrarnos
un mensaje de error, creo que ya lo habíamos visto en clases anteriores. Vamos a utilizar el log.i y en este mensaje le vamos a poner aquí, entre comillas, mensaje, coma, y el otro va a ser, le vamos a poner hizo clic en el botón aceptar. Así quedaría. Solamente le vamos a poner un mensaje que diga hizo clic en el botón aceptar. Recuerden que este era un log que me permitía abrir o mostrar mensajes en la consola de teléfono. Para eso sirve en este caso ese elemento. Veamos si funciona. Lo vamos a ejecutar. Y para ver esos mensajes tenemos que activar, aquí está el dibujito de un gatito. Le tienen que dar clic a la carita del gatito y aquí le van a aparecer todos los mensajes que se ejecutan dentro de la aplicación. Vamos a quitar los filtros y le voy a dar clic al botón y luego le voy a dar clic al botón aceptar. Y nota que por acá aparece mensaje, aquí dice mensaje y por acá dice hizo clic en el botón aceptar. Si le vuelvo a dar otra vez clic a este mensaje, me va a aparecer en la parte de abajo, vean, hizo un clic al botón aceptar. Y no importa la cantidad de veces que lo hagamos, ahí está generando ese mensaje. ¿Okay? Eso es lo que hace esa función, o sea que ya le colocamos que adicional a lo que ya habíamos definido previamente, ahora le agregamos la funcionalidad que pueda, en ese caso, ocultarla. Y si queremos desocultarla, pues aquí le ponemos otra vez show diálogo, igual falso, y con eso la ocultamos. Además de mostrar el mensaje, ahora la ocultamos. Y ahora ya lo tenemos completo. Ya la caja de diálogo tiene toda la funcionalidad. Yo le hago clic al botoncito. Le hacemos clic al botoncito y ahí aparece. Si lo doy cancelar lo oculta. Si lo doy clic afuera lo oculta. Si le hacemos clic en aceptar lo oculta, pero manda el mensaje a la consola. Ya funciona la caja de diálogo. Ya esa caja de diálogo ya la podemos utilizar como un estándar dentro de toda nuestra aplicación para mostrar mensajes. Estas son las tradicionales cajas, las cajas de diálogo predeterminadas que muestran la mayoría de aplicaciones en Android. Lógicamente aquí la podemos hacer más bonita. Yo les decía que en lugar de solamente ir a aceptar y cancelar, podemos poner iconos. Por ejemplo, podríamos colocar aquí en lugar de este texto, podemos colocar imágenes y hacer todo lo que nosotros queramos para personalizar esa caja de diálogo. Ahora, sin embargo, adicional a esta caja de diálogo, existe otro tipo de caja de diálogo que se le conoce como una simple caja de diálogo. Entonces vamos a crearnos el ejemplo, vamos a crearnos otro archivo, le vamos a poner un archivo file y a este le vamos a poner simple diálogo. Así es, simple diálogo. Y creamos una función de tipo composable. Y aquí vamos a crear una función que se va a llamar my simple diálogo.
esta va a tener varios parámetros, así que lo vamos a ir agregando uno por uno. Va a tener siempre el modify, como lo hemos visto anteriormente. Va a tener la propiedad show, entonces le ponemos show boolean, y va a tener la propiedad o el método onDemise y el método onConfirm. Así nos van a quedar. Son las que ya hemos definido previamente. Está el onDemise, el onConfirm, el show, que me va a permitir en ese caso decir si se aparece o desaparece. Y hacemos la misma función, le ponemos if, entre paréntesis, show, que sería en ese caso la variable. Si la variable tiene verdadero, vamos a mostrarlo, si no lo vamos a ocultar. Entonces, si show es verdadero, entonces aquí vamos a poner el diálogo, que es el segundo que aparece acá, el que diga onDemise request, porque el primero es de otro tipo de caja de diálogo. Tendría que ser el que diga onDemise request para que se los importe de manera adecuada. Y ahí tenemos en ese caso la parte de la aplicación. A este le vamos a agregar en la parte de acá el método o la propiedad que sería onDemise request, que es una función lambda. Y adentro voy a agregar un text. Y a este le vamos a poner, este es un simple diálogo. Y eso lo vamos a copiar 2 veces. Así va. Este, aunque es un simple diálogo, o sea, es un elemento muy simple, tiene la misma lógica que vimos anteriormente. O sea, es un elemento que está siempre disponible dentro de nuestra aplicación y que tenemos que ocultarla o visualizarla de alguna forma. Nosotros utilizamos la variable de estado, y la variable de estado es la que se encarga de mostrarla o visualizarla. Básicamente usamos la misma lógica, pero siempre está pegado. Funciona de la misma manera. Pero se dieron cuenta cuando colocamos el alert diálogo, que aparecía ya bonito con los botones, el título, el texto, ya definido. Vamos a ver cómo aparece esto, para que veamos la diferencia entre uno y otro. Vamos a regresarnos al main. Vamos a irnos al main activity. Y en el main activity vamos a comentariar esto. Esta es la función que acabamos de generar de myDiálogo. La voy a copiar y la voy a poner como comentario. Y abajo, al pegarla, le vamos a colocar en lugar de myDiálogo, le vamos a poner mySimple diálogo. Vamos a ejecutarla. Vean si le doy clic.
¿Logran ver la caja de diálogo? Ese es un simple diálogo. Se bloquea la pantalla, ya se dieron cuenta que la pantalla está bloqueada. Y he colocado 3 cuadros de texto, sin embargo los 3 cuadros de texto están uno encima de otro. Es como que hubiéramos generado un box, está colocado uno encima de otro. Por eso es que se ve de esa manera. ¿Okay? Es una simple caja de diálogo, así se le conoce, como una simple caja de diálogo. Esa simple caja de diálogo la vamos a personalizar para que se vea mucho mejor. Para comenzar, esos texts los vamos a agregar en un column. Aquí adentro de las llaves movemos estos texts. Ahí quedarían adentro. Y al column le vamos a agregar la propiedad de modify. Le vamos a poner la propiedad de modify. Va a ser igual a modify. Primero pongámosle el color, background color, o background, perdón. Pongámosle color punto white. Y le vamos a poner el padding. Pongámosle 24.dp. Ese dp tenemos que importarlo. Y le vamos a poner el tamaño. Se lo vamos a poner punto fill max white. Así, fill max white. Y ahora al ejecutarlo, se ve todavía, ya se ve la caja de diálogo, pero sigue estando simple. Vean que si le ejecuto, y le hacemos clic, esa es la caja de diálogo. El cuadrado, un simple cuadrado, que tiene los 3 textos que nosotros hemos ingresado. Entonces la diferencia del alias diálogo es que el alias diálogo ya tiene todos los elementos, nosotros solo los personalizamos. Mientras que este simple diálogo es un simple cuadro que hemos montado como caja de diálogo, pero que nosotros tenemos que personalizar. Básicamente sirve para que podamos crear nuestro propio diseño de una caja de diálogo. O sea, aquí la ventaja que tenemos es que no estamos obligados a poner un botón aceptar y cancelar. ¿Okay? Esos podemos omitirlos. Nada más tenemos que agregar los elementos que consideramos necesarios dentro de la caja de diálogo. Podría ser, por ejemplo, una caja de diálogo informativa, que muestre un bloque de texto y que tenga un botón aceptar, por ejemplo. Podría ser eso. Pero básicamente eso es lo que contiene la caja de diálogo simple. La vamos a seguir mejorando el día de mañana. Le vamos a seguir agregando más elementos para dejarla ya como una caja de diálogo un poquito más bonita. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana.